Alegro. ¿Pudieron ver la clase de ayer? Sí, sí, yo vi la parte teórica. En la práctica ya estaba muy cansada. Bueno, Paula, ¿pudiste ver la clase? No, no, no me quedó el tiempo ayer para poder ver, estaba viendo de resolver algunos ejercicios, a ver si podía resolver y después iba a ver la clase y no me quedó tiempo, me estaba muy cansada y me fui a dormir. Dale. Bueno, vamos a arrancar con esto. Bueno, acá hay una explicación teórica, pero acá lo único que ustedes tienen que saber de comparación de medias pareadas es que ustedes van a seguir trabajando con dos poblaciones, ¿sí? Como veníamos trabajando, con la diferencia que los resultados, las observaciones de la muestra con la que vamos a trabajar va a surgir de la diferencia de dos muestras. Esas muestras provienen de poblaciones que están relacionadas. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Cómo surge la relación? La relación surge porque la unidad observacional, el individuo, un individuo en particular, genera dos resultados. Por ejemplo, si yo, en mi caso, por ejemplo, suponiendo que yo estoy cursando dos materias, yo puedo decir, bueno, en una materia obtengo una calificación de 7 y en otra calificación de 6 en la otra materia. Entonces ahí yo estoy generando dos resultados, ¿sí? Uno para, que se lo vamos a suponer, contabilidad básica y otro para álgebra. Entonces, un mismo individuo es observado, en este caso yo, estoy siendo observado en dos materias diferentes, ¿sí? Entonces por eso decimos que son poblaciones pareadas y lo que va a terminar, lo que vamos a terminar haciendo es una comparación de medias que están relacionadas, pero están relacionadas porque las observaciones fueron observadas, valga la redundancia, sobre un mismo individuo, sobre una misma unidad observacional, una misma unidad de análisis. Entonces, y muchas veces utilizamos la comparación de medias pareadas cuando queremos hacer la denominada prueba antes y después, dice acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo de empleados, de vendedores, y yo quiero conocer cuál es el resultado de una capacitación que hice sobre ellos, una capacitación de ventas, que los motive a vender más, yo tendría que esperar que después de haber aplicado esa capacitación, las ventas hayan aumentado. Entonces, las observaciones, ¿sí?, después sean más grandes que antes, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que decir, bueno, fulanito, antes de la capacitación, vendía 500 unidades. Después de la capacitación, vendió 800. Entonces, ahí ya tenemos una muestra, una observación, o un par ordenado, decimos, porque sobre un mismo individuo tenemos dos observaciones. Entonces, eh, la verdadera observación que yo voy a utilizar no van a ser esas dos observaciones originales, antes y después, sino la resta de esas dos observaciones. Voy a tener que hacer 500 menos 800, ¿sí? Porque antes vendía 500 unidades y ahora con la capacitación aumentó a 800. Entonces, ahí voy a hacer una resta. 500 menos 800, ¿sí?, me va a dar 300 negativo, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo una idea de qué resultados yo tendría que esperar con la nueva muestra que voy a sacar, ¿sí? Porque después para otro individuo, para otro vendedor, voy a decir, bueno, fulanita vendió 500, vendió 600
vendía 600 y ahora con la capacitación está vendiendo 700. Aumentó 100 unidades más. Entonces cuando yo haga 600 menos 700, me va a dar menos 100. ¿Sí? Entonces, si la capacitación que yo implementé fue buena, yo tendría que esperar que la mayoría de las observaciones para cada uno de mis vendedores tenga resultados negativos, porque la resta que yo voy a hacer va a ser antes menos después. ¿Sí? Depende del orden también que uno plantee. Yo lo haría antes menos después y ahí obtendría las observaciones. ¿Sí? Eso hay que ver cómo uno lo plantea. ¿Sí? Hay que ver que cada profesor lo hace de manera distinta. Por ahí la profe Lagraña puede hacer después menos antes. ¿Sí? Entonces ahí habría que plantear de otra manera la hipótesis, va a cambiar todo, pero digamos, la conclusión final no debería ser distinta, no debería ser diferente, tendría que ser la misma. Fue como uno plantea la hipótesis y cómo hace las restas, bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Es decir, uno puede hacerlo de una manera, otro puede hacerlo de otra y la conclusión final tiene que ser la misma, no puede ser distinta. Acá dice que los métodos que acabamos de estudiar no se pueden aplicar cuando las muestras que generan los datos están relacionadas, pues tales métodos están sujetos a la condición de que sean muestras independientes. Sí, lo que vimos antes era válido solo para muestras independientes, es decir, que fueron extraídas de poblaciones independientes. Entonces, fíjense lo que dice acá. Cuando las observaciones vienen pareadas, ¿sí? Es decir, porque un individuo genera dos resultados, por ejemplo, antes y después, la atención se va a centrar en la media de las diferencias. O sea que, de vuelta, yo les dije hasta acá que de cada uno de los vendedores yo voy a obtener diferencias entre antes y después. Entonces, esa nueva columna, ¿sí? Porque vamos a trabajar con columnas, esa nueva columna de diferencias, esa va a ser la muestra con la que yo voy a trabajar. No van a ser las muestras originales, ¿sí? Sino voy a trabajar con una muestra. Y esa muestra es la muestra de las diferencias. Entonces, todo lo que hagamos después va a ser exactamente igual a como hicimos en estadística 1, porque en realidad vamos a estar trabajando con una sola muestra, no con dos. ¿Sí? Solo que el análisis es distinto. Acá dice, cuando las observaciones vienen pareadas, la atención se va a centrar en la media de las diferencias. Ese va a ser mi parámetro poblacional. La media de las diferencias. Ese es el parámetro poblacional. Y se simboliza con nu sub b. ¿Sí? Acá, nu sub b ya me está indicando de que es la media de las diferencias. ¿Sí? La media de esa nueva muestra, o mejor dicho, en este caso poblacional, porque estamos trabajando con nu, sería la diferencia entre las dos poblaciones. ¿Sí? Yo voy a tener dos poblaciones y cada uno de los individuos de mis poblaciones van a generar muestras pareadas. Entonces yo voy a restar esas observaciones y si sumo y divido por el total todas esas observaciones, obtendría esta media poblacional que llamamos diferencia, la media de la diferencia. Y este va a ser mi parámetro desconocido en realidad, ¿sí? Porque yo voy a trabajar con una muestra, no con población. ¿Cómo se calcula? Es la suma de todas esas diferencias, ¿sí? Dividido el tamaño de la población. Esa es la definición de esa media poblacional. Pero nosotros vamos a trabajar con muestras, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es la fórmula para la media muestral. Fíjense, en el caso de trabajar con una muestra, la fórmula para la diferencia, la media de las diferencias, se simboliza con D minúscula, raya. ¿Sí? Y eso es la suma de las diferencias de las que yo les comenté, dividido el tamaño de la muestra. ¿Sí? Después, obviamente,
para poder calcular el error estándar del estadístico de prueba y para calcular el máximo error en el caso del intervalo de confianza, yo tengo que calcular la varianza muestral de las diferencias, ¿sí? Esta es la fórmula conceptual y esta es la fórmula de cálculo, que es exactamente la misma fórmula de cálculo que yo les di para comparación de medias independientes, ¿sí? Lo que cambia es la simbología. En lugar de utilizar las observaciones originales, acá estamos utilizando la diferencia de esas observaciones, de esos pares de observaciones. Acá estamos diciendo n por la sumatoria de las diferencias al cuadrado menos el cuadrado de la sumatoria de las diferencias, dividido n por n-1, ¿sí? Esta es la varianza, y si yo quiero calcular la desviación estándar, tengo que aplicar la raíz de esa varianza. Tomen nota de estas fórmulas porque van a necesitar ahora para hacer un ejercicio. No hace falta que le pongan toda esta simbología, con que pongan n por sumatoria de sub i al cuadrado ya es suficiente, ¿sí? No hace falta aclarar desde i igual a 1 hasta n, no hace falta porque se sobreentiende que es así. ¿Está? Bueno. Acá tienen un intervalo de confianza. Eso, bueno, lo podemos ver después, pero fíjense que no cambia la fórmula, sigue siendo la misma, porque ustedes van a tener el estimador puntual, que en este caso es de raya, ¿sí? De raya estima a nu sub d. O sea, el estimador puntual de nu sub d es de raya, de minúscula raya. ¿Sí? Ese es el estimador puntual. Este es el parámetro de interés, que es la media de las diferencias, ¿sí? Acuérdense del nombre de esto porque es importante. Es la media de las diferencias. Y esto es la media muestral de las diferencias. Entonces, el estimador puntual de la media de las diferencias va a ser de raya, y este es el máximo error, ¿sí? Que está dado por el valor de t, que va a surgir de la tabla t de student, o puede ser el valor de z, ¿sí? Acá genéricamente utilizamos t, porque por lo general trabajamos con muestras pequeñas. Entonces, digamos, de forma genérica siempre se pone t, pero hay que saber que la comparación de medias pareadas puede ser usando la distribución normal estándar si se dan las condiciones, ¿no? O sea, si las poblaciones tienen distribución normal, si las varianzas poblacionales son conocidas, o si no, con alguna de las consecuencias. Si alguna de esas condiciones no se cumple y las muestras son grandes, me puedo amparar en el teorema del límite central y seguir utilizando la distribución normal estándar. Pero en los ejercicios prácticos vamos a ver que siempre trabajamos con muestras pequeñas y
y nunca se conocen las varianzas poblacionales ni la distribución de las poblaciones, entonces en general se utiliza T. En Pero, ese caso, ¿se supone que la población tiene distribución normal o no? ¿en qué caso? Cuando no se conoce la distribución y ¿cómo se dice? Y es pequeña, o sea, ¿suponemos o directamente vamos a la distribución T? Claro, sí, es lo que vimos en las clases pasadas. ¿Sí? Sería el teorema 2 consecuencia 2 creo. ¿Sí? Cuestión de tener presente esos teoremas. Que yo calculo que ya a esta altura ya lo saben bien, ¿sí? Pues ya pasó una semana desde la primera clase, ¿sí? Acá recuerden que la cosa se va a ir poniendo un poco más pesada. Después viene la unidad 2. La unidad 2 vamos a ver análisis de varianza, vemos métodos más complejos. A mí por ahí me preocupa el hecho de que no hay tanta interacción. Yo noto que no me están mandando los ejercicios que yo les paso, ni tampoco están resolviendo el resto, porque los ejercicios que yo les doy como tarea, digamos, es un poco para ver yo cómo ustedes están avanzando. Pero implica también que ustedes traten de resolver todos los ejercicios que están en la guía que yo les paso. Y si no hacen ni siquiera los ejercicios que yo les doy como tarea, como para pincharlos un poco para que avancen, quiere decir que no están estudiando como deberían estudiar. Esta materia es larga y es pesadita, ¿sí? Por ahí, Profe, ahora viene comparación de proporciones, que es re sencillo, al igual que comparación de varianzas, pero después se complica, ¿eh? Así que vean, yo sé que ustedes trabajan, la mayoría trabaja, tiene otras materias, pero ya desde ya tienen que ir viendo en el día por lo menos una hora dedicarle a la materia, mínimo, una hora para resolver por lo menos el ejercicio que yo les doy. Y la idea también es que me manden el ejercicio para poder interactuar, en el sentido de que yo los pueda corregir y les pueda guiar. Y eso es otra cosa que quería hablar ya que estamos. Cuando ustedes me mandan un ejercicio y yo les digo, revisa acá, revisa esta fórmula, en realidad yo lo que estoy queriendo es que ustedes se vayan dando cuenta de cuál es el error, que revisen un poco la teoría y que ustedes se den cuenta. Yo nunca les voy a decir, no, acá tenés que poner esto, esto y esto. Algunas veces sí les voy a decir, cuando sé que son cosas que difícilmente ustedes lo puedan responder de una. Pero si son cosas que yo sé que ustedes puedan responderlo con lo que ya vimos, yo voy a guiarlos a ustedes a responder, pero no les voy a decir la respuesta. Entonces, muchas veces se genera esa situación en que, pero yo no entiendo o no me sale, o bueno, la idea es que yo los vaya guiando, ¿sí? Yo no les voy a decir la respuesta de uno, yo les voy a ayudar a razonar. Entonces, esa es mi metodología y me parece que es la metodología con la que ustedes aprenden también. Y eso requiere tiempo porque a veces cuando ustedes me hacen la consulta, yo no les digo la respuesta de una, los mando a que revisen la fórmula o revisen un poco la teoría y eso requiere un tiempo también, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen la consulta, la idea sería que traten de hacerla con tiempo. Entonces, eso requiere que por lo menos el ejercicio lo hagan al otro día de la clase o en algún momento más corto, digamos, en el sentido de que tengan tiempo después de llegar cómodos a la clase sin la presión de que me quedó pendiente el ejercicio de la clase anterior y de la clase anterior. ¿Sí? Entonces, de eso se trata un poco la materia, ¿sí? Del cursado ¿sí? A mí me parece que, volviendo sobre ese tema, que ustedes aprenden más si yo los guío a que si les digo de una la respuesta. Ustedes, por ejemplo, si les doy este ejemplo bien sencillo, quién creen ustedes que aprende más? ¿Aquel que se cayó y se levantó o aquel que se le dijo, guarda, no pises ahí? Yo pienso que uno aprende más cuando, por su propio fuero, pasa las cosas, ¿no?
Entonces, a eso voy, ¿sí? Esta materia requiere eso, y ustedes tienen que aprender esta materia porque los profesores les van a estar evaluando en un oral. Entonces, ellos fijan algunas preguntas que son eliminatorias y, como pasó con el año pasado con una alumna. Tenía una alumna que estaba acostumbrada a estudiar de manera mecanizada. Y lo peor que pueden hacer es estudiar de forma mecánica esta materia. Esta materia tienen que tratar de entenderla, sobre todo ustedes que van a ser licenciados. Acá no estamos en estadística 1, donde por ahí uno puede mecanizar y la mayoría son todos contadores y no pasa nada. Acá esta materia puede ser el pan de ustedes el día de mañana, sobre todo los economistas. ¿Sí? Así que traten de estudiarla, traten de entenderla. ¿Sí? Y preocúpense por tratar de por lo menos hacer las tareas que se les asignan, ¿sí? Yo sé que también tienen lo del aula virtual. Bueno, por eso yo le preguntaba, ¿tiene fecha límite de entrega eso? Y bueno, si no tiene fecha límite, bueno, un día o 2 días que no entreguen a tiempo, me parece que no pasa nada. Fíjense, de última pregunta a los profesores, a ver qué pasa. Pero preocúpense también por avanzar con los ejercicios que yo les voy dando, ¿sí? ¿Está? Porque después llega el día del examen y, ¿por qué no le di pelota a Sebastián? Yo hace 10 años que doy esta materia, yo sé lo que les digo. ¿Está? ¿El material de hoy está ya? ¿Cuál material? ¿El material del PDF? Si ya No, está o si lo va. ahora yo les paso el material de esto que estamos viendo. Ahora yo les Y los ejercicios también. Claro, sí. El material que yo les paso es un PDF con un poco de teoría al inicio y después vienen los ejercicios prácticos. ¿Sí? Como el otro, como el de comparación de medias independientes. ¿Está? Bueno, pequeño tirón de orejas para aquellos que están ahí medio, ¿sí? Pero lo bueno es que estamos a tiempo, estamos re a tiempo, en el sentido de que si ustedes ven que hay algo que le están complicando en la semana, obviamente el trabajo, si ustedes trabajan, eso no cabe duda que sí o sí tienen que dedicarse. Pero si ustedes están viendo que hay otras materias que le están complicando con el horario, saben que tienen que evaluar qué materias son las más importantes, ¿sí? Y lo tienen que hacer oportunamente, no ya cuando ya salí mal en 2 o 3 parciales o qué sé yo. ¿Sí? El momento es ahora, ¿sí? De hacer esa evaluación. Es lo que yo hacía siempre cuando cursaba en la facultad. ¿Está? Bueno, avanzamos. ¿Cuál es el supuesto o cuál es la condición para llevar adelante la inferencia con una comparación de medias pareadas? La población de las diferencias tiene que tener distribución normal. Ese es el único supuesto. Y eso va a ser así siempre. No hay que agregar más nada. Es así nada más. ¿Qué significa la población de las diferencias? Originalmente vamos a tener 2 poblaciones, yo les dije a ustedes. El tema es que esas poblaciones están relacionadas porque sus observaciones, por cada una de sus observaciones, corresponden a un individuo. ¿Sí? A un individuo lo analizamos en 2 situaciones distintas, o antes y después, como di el ejemplo hoy. Entonces ahí tenemos 2 poblaciones. Esas 2 poblaciones tienen que tener distribución normal. ¿Sí? Esas 2 poblaciones que están relacionadas tienen que tener distribución normal. Si esas 2 poblaciones tienen distribución normal, lógicamente la diferencia de esas 2 poblaciones también va a tener distribución normal. ¿Sí? Entonces, profe, ¿qué pasa? O sea, puede ser que los profes no nos den un ejercicio así, pero ¿qué pasa si una de las poblaciones no tiene distribución normal? O sea, directamente no se puede hacer este análisis completo. No, y ahí tenés que aplicar lo mismo que vimos para comparación. ¿Y vimos para las otras cosas? Porque acá vamos a usar el mismo diagrama de flujo. Si ustedes ven el diagrama de flujo que yo les pasé, van a ver que el título dice para comparación, para realizar inferencias sobre la diferencia de medias poblacionales independientes y nu sub d, dice. Fíjense, van a ver que el diagrama de flujo les va a servir para
comparación de medias independientes y comparación de medias pareadas. Entonces ustedes se hacen las mismas preguntas. Las poblaciones tienen distribución normal, las muestras son grandes, las varianzas poblacionales son conocidas. Se hacen las mismas preguntas y eso le va a ir guiando a utilizar Z o T o aplicar algún supuesto en el caso de distribución T-Student, ¿sí? Que es el único que requiere suponer que las poblaciones tienen distribución normal. O en este caso, que la población de las diferencias tenga distribución normal, ¿sí? ¿Cómo se simboliza la población de las diferencias? Yo le simbolizo con D mayúscula. Yo le simbolizo con D mayúscula. Fíjense cómo lo simboliza la profe, pero yo lo simbolizo con D mayúscula, y D mayúscula es la población de las diferencias. Ojo, yo lo simbolizo así, pero no quiere decir que si ustedes simbolicen así en el examen y los profesores digan, ¿y esto qué es? No, los profesores saben qué es, porque cuando yo cursé la materia yo lo hice con la profesora Natalia León, y en ese momento estaba la Natalia León y estaba la profesora Yabú, y bueno, Yabú supervisaba todo lo que haga León. Entonces, y además en muchos libros aparece D mayúscula, ¿sí? Como la población de las diferencias, ¿está? Yo creo que la profe le simbolizaba, creo que le agregaba algún símbolo acá como en el subíndice, le agregaba algo, ¿sí? Pero se entiende que D mayúscula estaría indicando la población de las diferencias, ¿está? Esta población, esta variable, esta variable surge, de la diferencia de esas dos poblaciones, de x1, ¿sí? Menos x2, de la diferencia de esas dos poblaciones. Entonces, esta nueva variable tiene que tener distribución normal, la población de las diferencias. Bien. ¿Dónde está? Acá. No. No, pero acá vamos a aprovechar y les muestro. Fíjense el diagrama de flujo. En el título dice diagrama de flujo para decidir entre utilizar Z o T cuando se hagan inferencias respecto de la diferencia de medias. Nu sub 1 menos nu sub 2 y comparación de medias pareadas. Nu sub B, ¿sí? Que hace referencia a la diferencia, a la media de las diferencias, ¿sí? Entonces tienen las mismas preguntas. Y en esta situación, cuando se da esta última parte del diagrama de flujo, ahí tienen que suponer que las poblaciones tienen distribución normal. En este caso, en el caso nuestro, tendríamos que suponer que la población de las diferencias tiene distribución normal. Y eso es lo que tengo que decir. La población de las diferencias tiene distribución normal, porque esa es la que surge de la diferencia de las poblaciones. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son el planteo de hipótesis que podemos hacer? Esto está bueno para analizar un poco. La primera es una hipótesis bilateral. ¿Qué me está indicando ahí? ¿Qué me estaría indicando la hipótesis nula? Que cuando yo haga la diferencia, por ejemplo, vamos a suponer que seguimos trabajando con el ejemplo de los vendedores, entre fulanito, antes él vendía 500, después de la capacitación sigue vendiendo 500, o sea que en realidad a él no le sirvió para nada la capacitación porque mantuvo su nivel de motivación y está vendiendo lo mismo, ¿sí? Si esa situación se repite en la mayoría del resto de las observaciones, estaríamos obteniendo después una conclusión que nos lleva a decir que en realidad la diferencia, la media de las diferencias es igual a 0. Y esa media pareada.
¿sí? Porque en realidad no hay una diferencia entre el antes y el después, ¿sí? Y la hipótesis alterna me está diciendo que sí hay una diferencia, y eso puede ser una diferencia por más o por menos, ¿sí? Pero yo tengo que concluir directamente de que hay una diferencia, nada más, ¿sí? Solo cuando la hipótesis es unilateral, derecha o izquierda, ahí sí tengo que decir que una, por ejemplo, en el caso del antes y el después, que la capacitación fue efectiva. ¿En qué caso? En el caso de que la mayoría de las observaciones me dé un resultado negativo, porque cuando yo haga antes menos después, el resultado debería ser positivo porque estaría yo aumentando las ventas después de haber aplicado el, el curso de capacitación, ¿sí? Entonces hay que ver en el contexto de cada ejercicio cómo concluir, ¿sí? Fíjense que el planteo de la hipótesis, ¿a qué les hace recordar? Los tres planteos de hipótesis. A lo que ustedes aprendieron en Estadística 1, porque en definitiva vamos a terminar trabajando con una sola muestra, ¿sí? Y por lo tanto con una sola población. Solo que yo tengo que saber que esa población surge de la diferencia de poblaciones, de dos poblaciones, ¿sí? Y el estadístico de prueba va a ser, lógicamente, la fórmula del estadístico de prueba es similar al de Z también. En el numerador yo comparo el estimador puntual menos el valor del parámetro dado la hipótesis nula. ¿Sí? Yo en la hipótesis nula estoy planteando que es igual a 0. Esas diferencias, ¿sí? O puede ser una constante también, ¿sí? Puede ser que yo llegue a plantear una hipótesis en donde digo que la diferencia es igual a un número en particular, pero eso hasta ahora los profesores nunca lo hicieron, ¿sí? Por ahora siempre trabajamos de esta forma, igual a 0, decimos. Entonces acá siempre nu sub d va a valer 0, ¿sí? Dividido el error estándar. Y fíjense cómo es la fórmula del error estándar, como la que ustedes aprendieron en Estadística 1. Es la desviación dividido la raíz de n, nada más. Acá no tengo que sumarle nada, queda así bien sencillo, bien simple. Entonces acá ustedes tienen que calcular la desviación de las diferencias dividido la raíz de n, del tamaño de la muestra pareada, ¿sí? La muestra que surge de esas diferencias. Bien, bueno, no dice nada nuevo, ¿sí? Vamos a la práctica directamente. Ahí van a entender mejor. Vamos a tratar de hacer el ejercicio que les dieron en el aula virtual. Creo que era el de evaluador A y evaluador B, ¿o no? ¿O cómo se llamaba? O el de un artículo austero y otro de lujo, creo que era. ¿O no vieron nada en el aula virtual? En el aula virtual era el otro, el de evaluación. Ah, está. El primero entonces. Sí, porque intenté hacer, pero después dejé nomás. Está bien, no hay problema. Pero de eso se trata, ¿bien? Esa es la actitud. Que vayan tratando de hacer, que intenten ustedes solo resolver y después hagan consulta y se les va guiando, ¿sí? Bueno, vamos a leer el ejercicio. Dice, en respuesta a la queja de que cierto evaluador o tasador de impuestos, A, ¿sí? Vamos a llamarle a ese evaluador, era parcial. Eso significa que sobreestimaba los valores. Y que sea parcial, ¿qué estaría significando? Que seguramente está entongado con alguien y está generando valuaciones más altas para obtener algún rédito, seguramente.
Entonces, acá dice que se realizó un experimento para comparar al tasador mencionado en la queja con otro, B, de la misma oficina. Se seleccionaron 8 propiedades y ambos evaluaron cada una de ellas. Los avalúos en miles de dólares se muestran en la siguiente tabla. Entonces, fíjense que acá la variable es una variable numérica, obviamente, continua, y está medida en miles de dólares. O sea, esos resultados que aparecen ahí abajo están expresados en miles de dólares. Por ejemplo, el valuador A, para esta propiedad, que no sabemos qué propiedad es, en realidad no nos importa qué propiedad es, él está valuando en $36.300. Para esta propiedad, él la está evaluando en $48.400. Y así siguiendo. ¿Sí? Después, el valuador B, a esta propiedad, la valúa en 35.100 miles de dólares. A esta otra propiedad la valúa en 46.800 dólares. Y así siguiendo. Entonces, acá, ¿quién es la unidad de análisis? ¿A qué objeto, individuo, ente, lo que fuere, se la está evaluando u observando en 2 situaciones distintas? ¿Quién es la unidad de análisis acá? La oficina que se encarga de los impuestos, no veo que tenga un nombre. No. Va de vuelta la pregunta. ¿A qué individuo, ente, objeto, lo que fuera, extraterrestre, se la está evaluando en 2 situaciones distintas? Es decir, genera observaciones en 2 situaciones distintas. Las evaluaciones. En el ejemplo que yo les di antes, era el individuo, era el vendedor, porque a mis vendedores yo lo estaba evaluando antes y después. Antes de la capacitación vendían X cantidades. Después de la capacitación venden X cantidades y ahí aparecían los valores de la variable, ¿no es cierto? Las cantidades vendidas. Acá, ¿quién sería la unidad de análisis? ¿A quién yo estoy evaluando en 2 situaciones distintas? ¿Las propiedades? Muy bien. Esta propiedad, vamos a suponer que, qué sé yo, está sobre la avenida San Martín. El valuador A le asigna un valor de 36,3. El valuador le asigna 35,1. Esta otra propiedad está en la Costanera. El valuador A le asigna un valor de 48,4 y el valuador B 46,8. O sea que a cada propiedad yo la estoy valuando en 2 situaciones distintas. ¿Sí? Tengo por cada unidad de análisis 2 observaciones. ¿Sí? Son esto que está acá, ¿sí? Estas 2 filas de números. Es una muestra pareada. ¿Por qué? Porque fueron generadas por una misma unidad de análisis. ¿Está? Bien. Listo. Dice, proporcionan los datos evidencia suficiente para indicar que A tiende a formular evaluaciones más altas que B. Realice la prueba con un alfa de 0,05. Bueno, muchas veces, y esto yo siempre lo digo a los chicos de estadística, muchas veces cuando yo tengo pocos valores, medio que no hace falta hacer mucho análisis estadístico. Puedo con mirar los valores darme cuenta. Ahora, si tengo un conjunto de datos muy grande, bueno, ahí sí capaz tenga que aplicar alguna prueba. Pero si ustedes miran solamente esos resultados que aparecen ahí, ¿qué creen ustedes? ¿Que el evaluador A tiende a formular evaluaciones más altas que el evaluador B o no? ¿Qué me dirían ustedes? Sí. En la mayoría. Exactamente, la mayoría de sus evaluaciones son más altas que la del evaluador B. Entonces,
puede ser que sea cierto esa sospecha que hay sobre el evaluador A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los planteos de hipótesis que vimos recién yo tendría que aplicar? Y bueno, ahí depende de cómo yo haga la resta. Si yo voy a hacer evaluador A menos evaluador B, suponiendo que el evaluador A tiende a generar valuaciones más altas que B, ¿qué resultado me tendría que dar? ¿Un valor mayor o menor a 0? Cuando yo haga A, evaluador A menos evaluador B. Mayor. Mayor. Exacto, tendría que ser un valor positivo, o sea, mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los tres planteos de hipótesis, vamos a volver acá, tendríamos que aplicar? ¿Cuál de estos tres? Acuérdense que Lateral derecha. Exactamente, listo. ¿Por qué? Porque a ustedes van a generar una nueva muestra, ¿sí? Miren esas dos muestras que les mostré recién, los del evaluador A y evaluador B. Esas dos muestras no las vamos a usar así tal cual. Vamos a generar una nueva muestra que va a surgir de la diferencia de esas dos muestras. Y con esa nueva muestra vamos a calcular una media. La media muestral de las diferencias, de minúscula raya, ¿sí? ¿Que a quién va a estar estimando esa media? ¿A quién estaría estimando puntualmente? A nu sub d. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si la mayoría de las observaciones son valores positivos de raya, también va a ser positivo. Y cuando yo estandarice y haga todas las pruebas y demás, yo debería llegar a la conclusión de que se rechaza esta hipótesis y salgo a favor de esta. ¿Sí? Entonces, este sería el planteo de hipótesis. Unilateral derecho. ¿Cuál sería el equivalente? Yo voy a poner acá. ¿Cuál sería el equivalente suponiendo de que estamos trabajando con muestras que son independientes? ¿Cuál sería el equivalente del planteo de hipótesis? Suponiendo que son muestras independientes. ¿Cómo tendría que ser el planteo de hipótesis? Imagínense que son dos muestras independientes. Y que yo sospecho que el tasador A tiende a formular evaluaciones más altas que el tasador B. Que mu A menos en hipótesis alternativa sería que mu A menos mu B tiene que ser mayor a 0. Exactamente, ¿sí? O sea que yo tendría acá nu sub 1 menos nu sub 2 menor o igual a 0 y nu sub 1 menos nu sub 2 mayor a 0. ¿Sí? El equivalente de este planteo de hipótesis, pero en el caso de medias variadas, es lo mismo, ¿sí? Nada más que voy a decir nu sub d menor o igual a 0 y la alterna nu sub d mayor a 0. Entonces, esta va a ser la hipótesis que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué nivel de significancia me está pidiendo que utilice? Me está pidiendo un alfa de 0,05. Bien, vamos a hacer el cálculo. Yo para ahorrar tiempo y para terminar cuanto antes la clase, así ustedes ya se pueden ir a la costanera o lo que sea. Control B. Entonces yo voy a hacer todos los cálculos acá. Obviamente, siempre razonando cómo son los cálculos y demás.
¿Qué pasó? Bueno, fíjense, esta es la muestra pareada, ¿no es cierto? Nosotros vamos a generar a partir de estas dos muestras una nueva muestra que la vamos a llamar D sub I. ¿Sí? Ese va a ser el nombre que le voy a poner a la muestra con la que vamos a trabajar. Y dijimos que vamos a hacer valuador A menos valuador B. Entonces, valuador A menos valuador B. Y ahí tengo la diferencia, 1,2. Que es un resultado mayor a 0. Entonces, por lo menos para esta primer propiedad, aparentemente el valuador A estaría valuando más alto que el valuador B. Entonces, vamos a repetir el procedimiento para el resto. Ahí ya tienen los resultados, tomen nota. ¿Ya hicieron Excel? ¿Excel avanzado, Excel básico en la facu o no todavía? No, yo todavía no. Bueno, esa es otra cosa muy útil para el trabajo. Así que cuando estudien esas materias para mí tendrían que ser materias curriculares normales como cualquier otra. Porque desde que entro a la oficina hasta que me voy, trabajo con Excel. Y así les pasa a todos. ¿No les enseñaron en la facu a usar el Tango? El Tango, el Begerman, algunos de esos sistemas. Las únicas carreras que enseñan a usar tango es TUAC. ¿En serio? Sí. Bueno, qué mal que está eso. Yo tuve que aprender afuera. Hice un curso. Que después en realidad no me sirvió tanto porque... Mi hermana es contadora y también tuvo que hacer un curso afuera de la facu para aprender a usar tango. Sí. Pero fue al pedo porque yo hice el curso, lo terminé y hasta que empecé a usar el sistema pasó mucho tiempo y me olvidé todo, como todo, ¿viste? Y ahí terminás aprendiendo vos solo nomás. Porque como es todo muy casi intuitivo, digamos, lo que sí tienen que saber de contabilidad, tienen que acordarse de contabilidad básica, de contabilidad superior, tienen que saber eso. Bueno, tenemos ya entonces la diferencia de la muestra de las diferencias. ¿Sí? Esta es la muestra con la que vamos a trabajar. Entonces, a partir de ahora, ya nos olvidamos de esta tablita. Esta tablita ya no la vamos a usar. ¿Sí? Calculamos la media muestral. Yo le voy a poner así, de raya directamente, para no estar... Pero acuérdense cuál es el nombre de D raya. ¿Sí? Es la media muestral de las diferencias. Calculamos el promedio. Y nos da 1,49 si lo redondeamos al segundo decimal. ¿Sí? 1,49. ¿Qué más necesito? Necesito de seguro la desviación estándar para poder calcular el error estándar. El error estándar aparece tanto en el intervalo de confianza como en la prueba de hipótesis, entonces el error estándar siempre hay que calcularlo. Entonces vamos a calcular la desviación estándar. Desviación estándar de las diferencias. Voy a ponerle así.
la desviación estándar de las diferencias. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, ahí ustedes, si tienen que aplicar, si ustedes esto lo van a hacer a mano, apliquen primero la fórmula de la varianza, ¿sí? La fórmula de cálculo de la varianza. Tienen que elevar al cuadrado cada uno de estos valores y sumarlos. Profe, ¿se puede hacer con calculadora? También, sí, si pueden hacerlo con la calculadora, mejor. Porque yo antes en estadística 1 siempre usaba la calculadora donde pones los datos y te saca todo automático. Sí, si pueden hacerlo, háganlo. Yo nunca aprendí a hacerlo con la calculadora. Yo saqué YouTube. Porque cuando yo aprobé la materia sin haber aprendido eso. Y ya después cambié de calculadora porque cuando ustedes llegan a cuarto, quinto, tienen que hacer administración financiera y ahí tienen que aplicar la calculadora financiera y ahí ya se olvidan de esa fórmula, tienen que aplicar otras. Entonces, nunca aprendí a hacer el cálculo con la calculadora. Pero si ustedes saben hacerlo, háganlo, ¿sí? Y si no, aplican la fórmula de cálculo que yo les pasé la clase pasada. Yo acá directamente voy a poner la fórmula, entonces no perdemos tanto tiempo. 1,49, que coincide con la media, paradójicamente. ¿Sí? Es igual al valor de la media. ¿Está? Bueno, listo, ya tenemos esos dos datos que son importantes tener en cuenta. El tamaño de la muestra es de 8, ¿sí? N minúscula. Ese es otro dato a tener en cuenta. 8. Bien. Listo. Teniendo ya estos cálculos, empezamos a analizar qué distribución de probabilidad hay que utilizar para llevar adelante la inferencia. Básicamente, lo que tenemos que hacer es ver si es posible llevar adelante la inferencia. ¿Está? Entonces, vamos al diagrama de flujo y ustedes me van diciendo, en función de los datos que tenemos, qué respuestas vamos a ir dando. ¿Sí? La primera pregunta dice si las poblaciones tienen distribución normal. No. No. En la consigna en ningún momento dice que esas poblaciones, es decir, la población de las evaluaciones que hace el evaluador A y la población de las evaluaciones que hace el evaluador B, ¿sí? No dice que tenga distribución normal. Tampoco dice que la diferencia, ¿sí? Porque puede llegar a decir que la diferencia de las poblaciones tenga distribución normal. ¿Sí? O sea, la población diferencia de la que yo les dije hoy, D mayúscula. ¿Sí? Si la consigna dijera que la población de las diferencias tiene distribución normal, entonces acá decimos que sí directamente. ¿Está? Acá vamos a decir que no, ¿sí? No, en ninguna parte de la consigna dice que la población de las diferencias tenga distribución normal, entonces decimos que no. ¿Las muestras son grandes? Sí. ¿Son grandes? Para mí que no. N igual a 8. En este caso, la pregunta que yo tengo que hacerme es si la muestra es grande, porque en realidad estamos usando una sola. Acuérdense que... Pero igual si iban a ser dos poblaciones, la muestra iba a ser chica, porque yo hago de la diferencia y de cada diferencia saco un gozo. Igual iba a seguir teniendo igual 2n igual a 8, si yo tenía dos poblaciones. Si tenías dos poblaciones independientes, querés decir. Sí. O sea, Claro. igual va a seguir siendo chica. Exactamente. Sí. Ahí N1 y N2 serían igual a 8. Entonces seguirían siendo chicas, como dice Paula. ¿Sí? Paula es, ¿no? ¿Sos Paula, no? ¿La que habla? Pues yo no veo la... Sí. Ah, perdón. Yo no veo si pongo el Google Meet, ahí sí veo quién es el que habla, pero si no, no veo nada. Bueno. ¿Se conocen las varianzas poblacionales? O dicho de otra forma,
si la varianza de las diferencias, la varianza poblacional de las diferencias, ¿cómo se simboliza la varianza poblacional de las diferencias? Eso me olvidé de decirles. Se simboliza... Con sigma sub d. Exactamente. ¿Sí? Ese sería... ¿Esta es conocida o no? No. Es desconocida. ¿Está? Es desconocida. Entonces, debemos suponer, dice el diagrama de flujo, en este caso no vamos a decir que las poblaciones tienen distribución normal. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que suponer? No voy a poner que las poblaciones tienen distribución, porque en realidad yo no estoy trabajando con dos poblaciones. ¿Qué tengo que decir? Que la población de las diferencias pareadas tiene distribución normal. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Eso es lo que tengo que decir. ¿Quieren que ponga la caracterización completa o no hace falta? Vamos a poner la caracterización. Yo pongo una vez. O sea, es lo mismo que en el caso de medias independientes. Solo que ustedes tienen que traducir eso en el caso de comparación de medias pareadas. ¿Qué voy a decir? Que D mayúscula, que sería la población de las diferencias, tiene distribución desconocida. Pongo de vuelta D mayúscula. ¿Sí? Tiene distribución desconocida. Con nu sub d, que obviamente va a ser desconocido porque es el parámetro de interés. Sigma al cuadrado sub d es desconocido. Y n sub d, que sería el tamaño de la muestra, ¿sí? De las diferencias. N sub d, en este caso, es menor a 30. Entonces, de raya, ¿qué distribución va a tener? Va a tener distribución normal, ¿sí? Pero tengo que suponer, dijimos. Entonces acá voy a agregar bajo supuesto de que D mayúscula tiene distribución normal. Entonces, si yo supongo que D mayúscula, que es la población de las diferencias, tiene distribución normal, entonces D raya va a tener directamente distribución normal, perdón, estaba por poner desconocida, distribución normal y su valor esperado, que sería, en este caso, nu. Uy, qué feo que sale. Sería nu sub d raya. ¿A quién va a ser igual? A mu sub d. Exactamente. ¿Quién sería la varianza? Que sería, en este caso, como la varianza poblacional de las diferencias es desconocida, yo voy a utilizar la varianza muestral de las diferencias para estimarla, que sería S al cuadrado sub D, y eso va a ser igual a S al cuadrado sub D raya, perdón. A ver, voy a borrar esto y voy a hacer de vuelta, a ver si se ve mejor. Entonces sería S al cuadrado sub D raya, ¿sí? Dividido
la raíz de n. Esa sería la varianza de las diferencias, de la diferencia muestral. ¿Sí? Y me está faltando el error. ¿Sí? Esto sería S sub d raya igual a S sub d dividido la raíz de n. Este sería entonces el error, que si yo aplico la raíz de la varianza, perdón, acá es raíz de, n nada más, no raíz de n. ¿Sí? Es solo n. Recién en el error, ahí sí, porque uno aplica la raíz a toda la fórmula, a la fórmula de la varianza. Entonces, este cuadrado se elimina con la raíz y me queda la raíz de n. Bueno, entonces, dijimos que ante esta situación vamos a usar t. ¿Y t qué fórmula tiene? Va a ser d raya menos nu sub d, que sale de la hipótesis, dividido el error. ¿Qué distribución tiene esta variable? Esta distribución tiene distribución t de student, ¿sí? Con n-1 grado de libertad. Eso porque yo estoy trabajando con una sola muestra, ¿sí? Por eso tiene esa distribución. Si no, si estoy trabajando con poblaciones independientes, este t tendría gamma grados de libertad, ¿sí? Entonces este va a ser t con n-1 grado de libertad. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de hacer la prueba, ¿sí? Y eso lo van a hacer ustedes. Y me van diciendo qué resultado les da. ¿Sí? ¿Qué planteo de hipótesis tenemos? Unilateral derecho, o sea que vamos a tener que dibujar la distribución T y la región de rechazo va a estar hacia la derecha. Acá vamos a tener el valor de T positivo. Acá tenemos 0,05 y acá tenemos 0,95. ¿Con cuántos grados de libertad vamos a trabajar? La muestra es de 8. ¿Sí? La muestra es de 8. Entonces vamos a tener n-1, acuérdense. Entonces va a ser 7 grados de libertad para este valor de t. Yo busco el valor de t y ustedes calculan el estadístico de prueba con estos resultados. Supongo que tomaron nota de estos resultados. ¿Sí? Yo busco el valor de t. Tenemos 7 grados de libertad que acumula 0,95. Nadie tiene dramas con buscar los valores críticos en la tabla, ¿no? La clase anterior, sin ser a la clase de ayer, habíamos aprendido cómo buscar en la tabla. Profe, Sí. yo vi en un ejercicio del el coso de cátedra que era 0,05 el alfa, o sea, tendría que buscar en la tabla de 0,95 y el profe puso el valor de 0,975. Y se habrá equivocado seguramente. Porque en ese caso tendría que ser bilateral para que busque 0,975. Porque ahí el alfa se divide por 2, entonces vos tendrías 2 regiones de rechazo
Y al acumular de izquierda a derecha hasta acá, ahí sí da 0,975. Seguro se equivocó, se habrá equivocado. Puede ser. Nadie se No, animó y nadie se animó a decirle nada. ¿Quién fue el profesor? ¿El profesor Osherov? no, yo estaba leyendo su apunte. Pero sí, es él el que escribe. El apunte de Osherov. Ay, sí, bueno, y capaz se equivocó, capaz se equivocó. Pero acá en este caso el valor de alfa es 0,05 en esta región. Entonces, recuerden que siempre por debajo de la curva, ustedes tienen el 100% de la probabilidad. Entonces, si esta área, que es el área de rechazo, vale 0,05, la otra tiene que valer el complemento, 0,95. Entonces, sería 1,8946. 1,4986. Ahí está. Bueno, ustedes calculan el estadístico de prueba y me dicen cuánto les da. Me dio 2,82. 2,82. Muy bien. ¿Alguien más le dio ese valor? 2,83. Le redondeaste al segundo decimal. ¿Así? Traten de redondear, ¿sí? Traten de redondear siempre al segundo decimal o al tercer decimal. La profe Yahu a los chicos de Estadística 1 les pidió que redondeen hasta el tercer decimal. Pero a los de Estadística 2 yo nunca escuché una recomendación de hasta dónde tienen que redondear. A los de Estadística 1 les pide especialmente que sea hasta el tercer decimal por una cuestión de probabilidad. Pero en el caso de ustedes, creo que pueden redondear hasta el segundo. Creo que no hay problema si redondean hasta el segundo. En todo caso, consúltenle. Es un detalle menor en realidad. ¿Dónde cae el estadístico de prueba? Profe, Sí. una consulta. El T crítico a mí me da 1,8946 con Soy 7 grados. Es al revés, ¿no? me parece, ¿eh? Soy medio disléxico, sí. 89,46, tenés razón. 89,46. 89,46. Que no les pase eso en el examen. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos ahí? A que la hipótesis nula se rechaza. Exactamente. Tenemos que rechazar la hipótesis nula porque el estadístico de prueba es mayor al valor de t, ¿sí? Al percentil de t, con un nivel de significancia de 0,05. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la conclusión estadística, ¿sí? La conclusión meramente estadística. Repito, vamos a decir que como el estadístico de prueba es mayor al valor del t crítico, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula a nivel 0,05, a nivel de significancia 0,05. O pueden decir a nivel 5%. Bueno, esta es la conclusión estadística con el criterio del estadístico de prueba. Ahora, hagan lo mismo, pero con el criterio del p-valor. Sí, calculen el p-valor y me dicen cuánto les da. Recuerden usar acá tienen 2,83, que es el estadístico de prueba que ustedes van a utilizar. ¿Sí? El crítico acá ya no les sirve. Ustedes necesitan solo el valor t.
Perdón, profe, tengo que buscar el valor que más se acerque a 1,89. Claro, 83. No. 2,83. Ah, perdón, sí, a 2,83. Sí. ¿Sí? Acá ya el crítico, olvídate, digamos, solamente el estadístico de prueba. Te posicionás en los grados de libertad que dijiste que tenés que utilizar, que sería 7, ¿sí? Sí. Y ahí mirás cuáles son todos los valores de t más cercano a este. ¿Más cercano sería hacia abajo o puede ser hacia arriba también? Y buena tu pregunta, porque a lo mejor está en el medio, decís vos. No, qué sé yo, por ahí tengo 2,99 hacia arriba, que está más cerca, y 2,36 hacia abajo. Claro, ahí fíjate vos, o lo que puedes sacar es un promedio entre esos dos valores de t que tenés en la tabla y ver si 2,83 está justo en el medio. Si está justo en el medio, puedes sacar un promedio o si no, utilizar el que le corresponde al más cercano, ¿sí? Puedes guiarte con eso también. Pero muy buena tu pregunta, porque puede pasar, ¿sí? Vale. A mí me da 0,02 el valor P. Bueno, a ver, vamos a comparar con los que les da a otros. A mí me da 0,01. Bueno, Sí, 0,01 me da. bueno, a ver, vamos a hacer. Entonces, el p-valor dijimos que conceptualmente es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo que el que hallé con mi muestra, es decir, 2,83, si la hipótesis nula es cierta. Bajo hipótesis nula cierta. Entonces, con ese concepto redacto la probabilidad. Dijimos que es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba, que en este caso es un valor de t, igual o más extremo que el hallado, es decir, 2,83. T. Esta probabilidad con la tabla T de Student yo no la puedo calcular porque la tabla T de Student es acumulada, ¿sí? Entonces yo tengo que reexpresar esta probabilidad y lo vamos a hacer por el complemento. 1 menos la probabilidad de encontrar un valor de T menor a 2,83. Bien, ahora sí buscamos la probabilidad en la tabla T. 2,83 es mi valor del estadístico y tenemos 7 grados de libertad. 2,83 y 2,83 me parece que está más cercano a este, ¿sí? A 2,998, ¿no es cierto? Para mí.
sin sacar ningún promedio, para mí sería que está más cercano a este, a 2,998. Entonces, 2,998, voy a andar así, ven bien. Dijimos que estamos trabajando con 7 grados de libertad y tengo que ver cuál es el más cercano a mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba es 2,83. Yo estoy viendo que acá 2,998 es el más cercano. ¿Cuánto acumula de izquierda a derecha 2,998? Acumula una probabilidad de 0,99. Entonces, acá vamos a poner 0,99 y ahí calculamos. Claro, ahora vi que me olvidé multiplicarle por 2 a todo eso. Y ahí me daba el Hay que multiplicar por 2. Eso solo cuando es bilateral. Cuando la prueba de hipótesis es bilateral, yo tengo que multiplicar por 2. Si no, no. Ok, entonces sí me dio 0,1. Claro. Ojo. Claro, por eso a mí me dio 0,02 porque multipliqué por 2. Claro. 0,01 sería, ¿no? Me salió horrible mi 0. Ahí. ¿Cómo concluimos entonces? ¿A qué conclusión llegamos con el criterio del p-valor? Que se rechaza la hipótesis nula. Muy bien, exactamente. Entonces, anexamos a la conclusión que les dicté hoy, la del p-valor. Pero ojo, ustedes en el examen no vayan a hacer las dos, salvo que la profesora le pida, pero si no, no. Ustedes hacen uno. O hacen el estadístico de prueba o el p-valor, ¿está? Pero igualmente para el p-valor hay que saber el estadístico de prueba, ¿o no? No, cuando yo digo el criterio del estadístico de prueba, me refiero a que tenés que calcular el estadístico de prueba y tenés que calcular los valores críticos, dibujar la gráfica, marcar la región de rechazo, todo eso. Ese es el criterio del p-valor. Perdón, del estadístico de prueba. ¿Sí? El estadístico de prueba sí o sí hay que calcularlo, ya sea para el criterio del estadístico de prueba o para el cálculo del p-valor. Eso sí o sí hay que calcular. Pero para usar el otro método vos necesitas los valores críticos, dibujar la región de rechazo, bla, bla, bla. Acá no, Claro. directamente calculás la probabilidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decir acá que como el p-valor es menor a nivel de significancia, como el p-valor es menor a nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Listo. Las dos conclusiones que les dicté son conclusiones estadísticas. Ahora, en el contexto del problema, ¿qué significa eso? Ahí tengo que mirar un poco qué decía el planteo de la hipótesis. Que el evaluador hace precios mayores. Exactamente, o sea que si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que voy a tener que salir a favor de lo que dice la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que decir que efectivamente el tasador, el evaluador A o tasador A, tiende a asignar valuaciones más altas a las propiedades que el valor B, que el tasador B. ¿Sí? Hay evidencia que indica que A tiende a formular valuaciones más altas que B. O pueden agregar también que existe evidencia suficiente, como dice ahí, para indicar que A tiende a formular valuaciones más altas que B.
Bien. Hasta acá veo que están entendiendo bastante, ¿o no? Se les abrió un poco la cabeza, o más o menos. Ese silencio me indica que... Lo único Sí. que me quedé con una duda es cuándo D es rayita y cuándo no. Es rayita. Cuando. La raya te está indicando que es muestral. Ah, ok. Acordate, así es simple. Es como X raya. X raya es la media muestral. Entonces, acá si vos decís de raya, significa que es muestral. Ah, ok. Ah, así nomás. Lo único que yo vi que en el apunte del profe, él usa todo D mayúscula para todo, para sea poblacional o sea muestral, usa D mayúscula y usa la D minúscula para decir que es un número exacto, un valor, como que es un valor, que D No, no. minúscula es un valor. Sí, 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 yo me acuerdo que él ponía distinto. Pero no pasa nada, no pasa nada. En el tema de la simbología, para el caso de comparación de medias pareadas, no pasa nada porque si ustedes miran el libro de Anderson, él pone de una manera, el libro de Berenson Levin pone otra, el libro de Daniel, que es el que se usa en esta materia, pone de otra, pone como la que yo pongo, de raya. Así que no pasa nada. Ellos están sabiendo que hay diversas simbologías, entonces, bueno, si ustedes eligen poner la simbología que pone el profesor, está bien, y si ponen la simbología de otra bibliografía, va a estar bien, no pasa nada. Lo importante es que los resultados estén bien, ¿no es cierto? Bueno, el punto B dice, estime la media de la diferencia en los avalúos de los tasadores. O sea, ¿qué sería la media de la diferencia? Sería nu sub D. Ese es el parámetro poblacional, nu sub D. Entonces, ¿cómo se estima nu sub D? Como preguntó recién la compañera. Creo que fue Alexandra, ¿no? Con D raya. ¿Sí? D raya es la que estima a nu sub D en esta comparación de medias. ¿Sí? Que ya tienen calculada. ¿Cuánto les dio? 11.9. 1,49 era. A ver. Acá. Ah, sí, sí, perdón, porque es cierto, me estaba olvidando que tenía que dividir por N. Claro, 1.49. claro, es un promedio. ¿Sí? Es muy promedio. Está bien. Eso tienen que poner. ¿Sí? Pueden poner así, como yo puse acá. Que de raya es igual a 1,49 y estima a nu sub D, que es la media de las diferencias. O la media de la diferencia, como le dice la profesora. $1,49. Y por último, y con esto cerramos, ¿qué suposiciones tiene que hacer para que las inferencias de los incisos A y B sean válidas? Porque yo llegué a una conclusión respecto del evaluador A bajo una suposición, porque si yo no suponía eso, esa La respuesta no distribución es es normal, ¿el qué? que la distribución es normal, que la distribución de la diferencia es normal. Que la distribución de la población de diferencias Ajá. tiene distribución normal. ¿Sí? Que la distribución de la población de diferencias o de la población diferencia, como le dice, creo que Ojerov le dice así, la población de diferencia tenga distribución normal. Que fue lo que nos recomendó el diagrama de flujo. Solo que el diagrama de flujo dice las poblaciones, pero yo tengo que saber qué es la población de las diferencias porque estoy haciendo una comparación de medias pareadas.
Bueno, quedamos así entonces. Después el resto de los ejercicios, que esto, con esto cierro, solamente para que ustedes vean, que es para que ustedes noten la diferencia con la comparación de medidas independientes. Ustedes acá lo que tienen es a una misma unidad de análisis, repito, que se analiza o se observan dos situaciones distintas. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen empresas, todas estas son empresas, que están siendo evaluadas en dos situaciones distintas. Acá una real y otra que es la estimación. ¿Sí? Entonces, con estas dos muestras, ustedes van a obtener una nueva muestra, que es la muestra de las diferencias. Entonces, ahí tienen que restar todas esas observaciones y trabajar como trabajamos recién. ¿Sí? Entonces, este ejercicio 19 me gustaría que lo hagan como tarea para la próxima clase. Ya tienen una tarea que asigné la clase de ayer y esta tarea. No les voy a cargar más, le pongo nada más para que hagan. O si no, hagan alguno de los que les asignó la profesora en el aula virtual. No sé cuántos ejercicios de este tema. De última, hagan otro ejercicio si es que los profesores les dieron y manden ese. Lo que quiero es que por lo menos traten de hacer algún otro ejercicio más. Fíjense, este es un ejercicio de teoría, el 22. Y con este cierro. Así seguía como Alberto Fernández. Dice, se espera que una caída del dólar frente a las monedas extranjeras aumente el valor de las exportaciones de Estados Unidos. Para comparar las remesas del año en curso y las del año anterior en miles de dólares, fueron seleccionados aleatoriamente N exportadores estadounidenses y observados de la siguiente manera. Siempre que uno quiere hacer una comparación, ya cuando dice comparar esto con lo otro, de seguro es comparación de medias pareadas. Fíjense que yo a un exportador en particular, fulanito de tal, acá no dice el nombre, pero dice uno, al otro menganito de tal, yo lo estoy observando en dos situaciones distintas, respecto de las remesas del año en curso y respecto de las remesas del año anterior. Este es un ejercicio teórico, no es un ejercicio práctico. ¿Sí? Acá aparecen las observaciones con notación matemática y después les pide en el punto A qué tipo de estudio realizaría para comparar las remesas. Justificar. ¿Y ahí qué tienen que decir? Tienen que decir que van a utilizar una comparación de medias pareadas porque las observaciones, o mejor dicho, porque la unidad de análisis es observada tanto en el año en curso como el año anterior. ¿Sí? La unidad de análisis acá es el exportador. Y después dice, si n fuera igual a 6, ¿cuál sería el estadístico utilizado y bajo qué supuestos? Dice. Y ahí tengo que ir a mi diagrama de flujo, hacerme todas las preguntas y ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Sí? Que la población de diferencias tenga distribución normal y el estadístico de prueba que voy a tener que utilizar va a ser T. ¿Sí? Ahí tienen que poner la formulita del estadístico T, que sería D raya menos nu sub D dividido S sub D dividido la raíz de N. Y tiene distribución T de Student con N menos 1 grado de libertad, como hicimos con el primer ejercicio. ¿Sí? ¿Y bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que la población de diferencias tenga distribución normal. Y después en el punto C dice, si fuera n igual a 45, o sea que tuviera yo 45 exportadores, ¿es necesario mantener los supuestos establecidos en el ítem B? No. No, ¿por qué? Porque se puede suponer que, o sea, se puede aplicar el teorema del límite central, o sea, por más que la distribución no tenga, no sea normal, no diga que la distribución sea normal, n es mayor a 30. Claro, ahí lo que tenés que decir es que como la muestra es grande, te amparás en el teorema del límite central y no va a ser necesario suponer nada. No va a ser necesario suponer que la población de diferencias tiene distribución normal. ¿Sí? Porque te estás amparando en el teorema del límite central. ¿Sí? Esta pregunta es la misma que apareció en uno de los ejercicios que hicieron en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, creo que con eso ya estamos, porque fíjense que yo no les puse tantos ejercicios de comparación de medias pareadas. Tampoco aparece mucho en los exámenes.
en las primeras parciales. Así que, pero igual, practiquen, ¿sí? Y después vamos a ver comparación de proporciones y con eso, más comparación de varianzas, ya terminaríamos. Es bien sencillo todo lo que queda. Lo único complicado acá, de esta unidad, es el primer tema, comparación de medidas independientes, porque ahí tienen esos teoremas que tienen que dominarlos bien. Si ustedes entienden bien eso, ya la unidad 1 ténganla por aprendida, diría yo, porque después todo lo que viene es muy sencillo, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el martes a la hora de siempre, a la hora de las 4 creo que ahora, o a las 6, no me acuerdo qué hora era. Pero nos vemos el martes. Buen fin de, El chicos. martes. Bueno, Gracias. chao. Chau, Chao, chau. profe.